Así que bueno, como para no robarle mucho más tiempo y agradecerle que estén en esta reunión del Instituto de Derecho Animal del Foro de Abogados de San Juan, ahora sí le voy a dar la palabra al doctor Mauricio Trigo, quien nos va a exponer un tema realmente interesantísimo, que es la situación de los animales no humanos en estas épocas de pandemia. Así que Mauricio, gracias de todo corazón, gracias de todo corazón. No, gracias, yo reitero ahora por este momento las gracias a vos y al foro de San Juan por la oportunidad. ¿No hay problema en compartir pantalla, Horacio? Sí. No, 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 ¿Podés? no, no, No hay no. problema. Tiene toda la libertad. Perfecto. Porque como saben todos, yo soy bastante amigo de las imágenes. Leonardo Barnabá el otro día comentaba cómo era más o menos el ciclo de la violencia que sufre el caballo desde que es robado o que se lesiona y no sirve más para lo que estaba sirviendo fuera y termina en algún momento en el frigorífico. Sí, pero antes hizo todo un ciclo que le hizo servir a varios humanos, les hizo redituable su cuerpo y su existencia, en realidad. El otro día hablando con una veterinaria sobre la alimentación en los feedlot, me comentaba esto de que si supiéramos todos lo que comen los animales, más allá de cómo están, de hacinados, sin sombra, sin pasto, un montón de cosas, si supiéramos lo que comen, creo que no haría falta tener las paredes de cristal en los mataderos como decía Paul McCartney. O sea, antes ya la gente dejaría de comer, antes de verlos morir. Lo cierto es que esos son animales de cría intensiva que se les modifica el estómago, el intestino, se los hace accesible desde afuera para ir viendo cómo producen y cómo metabolizan el alimento. Y todas esas son las partes que no vemos del ciclo. Lo que está arriba en el medio es una máscara de realidad virtual para las vacas, para que se sientan estando o porque sientan estar en un medio natural. Tendrán, supongo, la imagen de un campo de pasto verde con aves de corral alrededor y demás. Eh, Seguimos subestimándolos, o sea, seguimos creyendo que la vaca, sin sentir el olfato, el ruido y demás, va a creer que por ver una imagen con un pasto verde que nosotros creemos que sería el campo, ella va a dar mejor leche, menos estresada y mejor carne eh, por, por, por estar viendo simplemente una situación así. Lo de abajo es una cosechadora de pollos que surgió a principios de este año en Italia. En mayo del 2020 la presentaron, y es otra muestra más de aquello del utilitarismo y del bienestarismo. ¿Qué significa utilitarismo? Tratar bien o mejor a los animales con tal de que sufran lo menos posible antes de que nos sirvan en su momento final. Básicamente y resumidamente y a grosso modo es eso. Es una gran pala que a los pollos los cosecha como si fuera una cosechadora de maíz o de girasol. Y tiene una particularidad que también le sirve al sistema. Esa gran pala los hace subir por una cinta mecánica y los va ubicando la máquina sola en cajones por cantidades, los va contando sola la máquina en forma automática. Entonces necesita solamente 2 operarios, o sea que reduce personal, reduce costos. Digo, presento todo esto para que veamos que todo le sirve al sistema. Estas son imágenes que salen ahora en épocas de pandemia, que la gente quiere viajar y demás, tienen que ver con difusión y publicidad de lo que para algunos medios es la misma situación reflejada por un medio y por otro. Para algunos es un zoológico, para otros es un hotel en el que se puede dormir con los animales. Nadie se pregunta cómo llegan esos animales ahí. Bueno, nadie, me refiero a los medios. No explican el origen de esos animales, no explican si son rescatados de un zoológico, si son
rescatados de una situación de maltrato o lo que fuera, o de riesgo en la naturaleza, si es conservación. La verdad es que ninguno de los medios lo explica. Pero la publicidad es esa. Y en este ánimo que tenemos todos de salir y viajar, la verdad es que es tentador. Esto tiene que ver con pandemia y no tiene que ver con pandemia. Es decir, que quiero reflejar al final de todo esto que muchas veces, y en las cuestiones los dos ejes centrales que tienen que ver con el Estado y con los medios, a veces no hay tanta diferencia entre situaciones de pandemia y de normalidad, entre comillas, entre las situaciones que viven los demás animales respecto de los humanos. Al inicio de la pandemia hubo un zoológico en Alemania que publicaron varios medios, que había decidido, ya había planificado cómo eliminar a algunos de sus animales en cautiverio para alimentar. Era todo un tema de costos, de falta de subsidios, siempre el tema económico es el que está detrás. Lo cierto es que eso no tenía exclusivamente que ver con la pandemia. Obviamente, tiene que ver con tener a los animales encerrados en una jaula. Porque esto mismo le había pasado a Venezuela por otras situaciones que tienen que ver también con lo económico, y había pasado en Suiza, por cuestión que no tenía que ver ni con lo económico ni con la pandemia, sino que por falta de espacio, una camada de leones tenía que ser sacrificada. Y volvemos con el tema de los términos, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de sacrificio? Uno puede hablar de sacrificio en un humano hoy, pero ¿qué animal está dispuesto a sacrificarse por una entrada? Y lo de arriba son cuestiones que surgieron a partir de una charla de Mariana Caram sobre el ecoparque de Mendoza. Ella dijo una frase una vez que a mí me quedó grabada y de ahí surgieron el resto. El resto que son simplemente por ahí invitaciones para seguir hablando y desarrollando esos temas. Si los demás animales tienen derecho a la intimidad, porque hablamos de los derechos de los demás animales, está también la decisión qué derechos y con qué alcance se los vamos a reconocer, no a otorgar, sino a reconocer. Y sí, básicamente se coincide en la libertad, en la vida, en la salud, pero ya cuando hablamos de dignidad empiezan los debates, ni hablar cuando hablamos de identidad, autodeterminación de los animales. Lo cierto es que Mariana, cuando hacía su exposición, hablaba de un oso, creo que era un oso, al que no siempre podían ver. Y esa marcaba como una de las diferencias entre lo que es el zoológico en su concepción tradicional y lo que es un ecoparque, ¿no? Esto de una exposición obligada en el zoológico y una observación no forzada en el ecoparque, más allá de otras muchas diferencias. Y el ejemplo del oso era que no solo tenía una exhibición obligada, sino que el oso, a pesar de estar obligado a ser exhibido al visitante, no quería hacerlo. El oso se escondía. Pasó mucho tiempo hasta que descubrieron que ahí había un oso más de los que se mostraban. Y ella lo llamó como el derecho a esconderse. La verdad es que sí, se tiene que hablar de todo eso cuando se habla de los demás animales, cuando se habla del encierro, del confinamiento, de todo esto que estamos viviendo hoy nosotros y que sí tiene que ver con la pandemia. Metiéndonos ya con el tema de violencia interespecie o violencia hacia los demás animales desde la posición humana, siempre nos preguntamos por ahí si nos gusta, queremos definir los conceptos, darles a los nombres, ponerles una definición como si fuera algo inevitable. Y la verdad es que a veces pasamos por alto un montón de normas que nos dan las respuestas, sobre todo en lo jurídico,
Y yo recurro mucho a las leyes que tienen que ver con violencia, en este caso, violencia familiar y violencia contra la mujer o de protección integral a las mujeres víctimas de violencia. Eh, yo el trabajo que hago básicamente con esa, que es nacional y que es la 26485, es cambiar un par de, no por excluir a la mujer de la protección, sino para ver, eh, para tener a la vista que la única diferencia de no incluirlos a los demás animales en las protecciones normativas es la especie. Eh, por ejemplo, yo cuando habla de género lo cambio al término por especie para hacer un trabajo simplemente hipotético y omito cualquier referencia a la mujer. Insisto, no para invisibilizarla, sino para ver que si yo omito la referencia a la mujer, la definición de violencia queda para cualquiera. ¿Y qué es la violencia si no es una conducta, acción o omisión de un sujeto que se basa en una relación desigual de poder? ¿Qué es otra cosa? A ver, ¿de qué otra manera podríamos definir la relación que tenemos con los demás animales si no es una relación desigual de poder? Que nosotros en la mayoría de los casos. Eh, y después el resto de las definiciones, eh, simplemente hago el mismo trabajo y salvo las cuestiones que tienen que ver en algún caso con lo patrimonial, supongamos, que es muy específico de los humanos, el resto de las definiciones y de los tipos y modalidades de violencia son absolutamente aplicables a la defensa de los demás animales. Muchos ya se han cansado de ver estas imágenes conmigo, pero la verdad es que esto es lo que está detrás de la violencia hacia los demás animales y tiene que ver directamente con lo que decía Horacio al principio de la charla. Esto de poder ver que no utilizar a los demás animales como herramienta para prevenir la violencia, que eso es una de las cuestiones del utilitarismo incluso y del bienestarismo, porque no deja de ser especista utilizar a los demás animales para prevenir la violencia entre humanos. La idea es prevenir la violencia hacia los demás animales, que además como consecuencia va a terminar previniendo la violencia interhumana o intraespecie. La verdad es que la caza, la doma, la jineteada, el carreo genera todas estas cuestiones, que muchas veces no la vemos, lo único que vemos es la foto de alguien posando con una cabeza de ciervo como trofeo o el chiquito en un video vestido de gaucho, con lo que le dicen que es ser un gaucho, o el caballo tirando del carro, pero hay un montón de situaciones atrás que tenemos que ver. Y acá empezamos directamente y ya de lleno con el tema de la pandemia. Muchos se horrorizaban con nos horrorizamos con esta publicación. Esto fue una publicación de Mundo Marino que no tuvo mejor idea que hacer esta publicación en sus redes. Además con ese párrafo, ¿no? Con una transmisión especial tuviste la oportunidad de salir del confinamiento, mostrando a una orca confinada durante 30 años, que no está siendo una orca, porque ya Yameng no está llevando una vida de orca, por lo tanto no es una orca. ¿Tiene derecho a la identidad? Sí, tiene derecho a ser una orca, pero hoy no lo es. Desde hace mucho tiempo que no lo es, porque el mundo marino decidió que no. Estas son las cuestiones que empieza a generar la pandemia normativamente y con nosotros, ¿no? Esto fue el principio de las normas restrictivas, el famoso decreto 297, que hasta el día de hoy seguimos mal o bien, cada uno sabrá, pero seguimos normados por decretos de necesidad de urgencia cuando tenemos un Congreso que está funcionando para algunas cosas y para otras no. Lo cierto es que esta norma, al hablar dio para hablar
y para escribir un montón de cosas. De hecho, salieron un montón de artículos y de libros sobre la pandemia, las normas, la inconstitucionalidad, la constitucionalidad, la convencionalidad o no. Este primer decreto hablaba de actividades exceptuadas y actividades restringidas, por no decir prohibidas, restringidas. ¿Qué fue lo que pasó con este decreto? Los animales en situación de calle fueron los primeros que tuvimos que salir a defender, a proteger de alguna manera, como fuera, desde las redes, desde posteos, desde hablar con la gente, hablar con el vecino. Iban a ser 15 días, 2 semanas, 3 semanas, un mes. Llevamos 5 meses de aislamiento, en algunos lugares más, menos. Pero empezaban las confusiones, a ver qué actividades, si la veterinaria sí o no, pero la veterinaria en su lugar, la veterinaria en traslado, yo puedo ir a la veterinaria, los refugios. Bueno, fue todo un tema que en algunos casos pudimos contribuir a solucionar, entre comillas, por lo menos en esos primeros momentos. Después se empezó a entender de alguna manera que los animales tenían vida propia y que podían dejar de ser alimentados cuando los habíamos acostumbrado durante 5 años, 6 años, 7 años a comer en la puerta de mi casa, a tomar agua en la esquina. Y estas son algunas de las muestras o de las publicaciones que hicimos y que seguimos haciendo cada tanto para no olvidarnos, para recordarnos a nosotros mismos. Y una que yo siempre traté de hacer hincapié es que se suspendió el ejercicio de ciertas actividades, se suspendieron las escuelas, se suspendió un montón de cosas, pero en ningún momento estuvo suspendido el uso del sentido común y en ningún momento se prohibió que la gente se contagiara de eso que llamamos empatía. Es decir, en ningún momento hubo motivo para dejar de alimentar y de hidratar a los demás animales. Sin embargo, de todas las situaciones que se vivieron y que se vieron, íbamos viendo que se corría con esto del pico epidemiológico y la gente se asustaba. Y sí, hasta el día de hoy seguimos con un montón de incertezas o faltas de certezas. Y ese es un posteo, es un comentario sin ánimo de crítica particular. Es un comentario que se publicó en un posteo, en una publicación de una red de Facebook, en el que en medio de semejante confusión se da más confusión. Porque hasta el día de hoy hay gente que sigue pensando que los demás animales contagian o transmiten el virus, por ejemplo, y uno tiene que explicar que no es así, que si uno puede tocar el pelo de un animal, se tiene que lavar las manos, como lo hemos hecho toda la vida, que si uno toca una paloma en la plaza, se tiene que lavar las manos como lo hemos hecho toda la vida. Pero no es que la paloma contagie, no es que el gato contagie, no es que el perro contagie, y de hecho hasta el día de hoy hay un solo caso y que está en duda, porque salió publicado hace poco la muerte de un perro en Estados Unidos, Buddy se llama, y la verdad es que hasta el día de hoy se está en duda, no hay certezas, de que haya sido por haberse infectado de COVID desde sus humanos. El perro tenía cáncer y tenía síntomas en ese cáncer que tenían que ver con, o que eran parecidos a los síntomas del COVID, pero no se determinó nunca cuál fue, si hubo una sola causa de muerte, y en todo caso cuál fue. Lo cierto es que dentro de todas esas confusiones, decir que los animales pueden vivir sin alimentarse mucho tiempo y que pueden vivir tomando agua una vez por semana, lo mínimo que nos tendría que hacer, que nos tendría que obligar, es a preguntarnos si nosotros podemos vivir mucho tiempo sin comer y podemos pasar semanas tomando agua una vez por semana.
Insisto con esto, ¿no? Imaginemos que esto iba a durar 15 días, un mes, y terminó durando hasta ahora 5 meses. Estas son imágenes solamente del puerto de Mar del Plata. No tiene que ver con los ciervos que salían a cruzar las rutas, no tiene que ver con los chanchos que andaban en el medio de las ciudades, los animales que andaban en el medio de Roma, por ejemplo, o los canales de Venecia. Esto tiene que ver con Mar del Plata, los lobos marinos conviviendo con humanos y con los perros. O sea, nosotros seguimos cazando, incluso en pandemia, se habilitó en muchos lugares la caza, se habilitó en muchos lugares la pesca, y los animales nos demostraban que no solo no salían a atacar masivamente a los humanos, sino que además pueden convivir entre ellos, porque saben convivir entre ellos. Estas son cosas que nos tiene que dejar, creo, nos tiene que dejar como enseñanza la pandemia para empezar a trabajar de verdad en esto de esa convivencia armónica, que creo que todos aspiramos y que de alguna manera la vamos a tener que empezar a poner en práctica. ¿Qué pasó con los medios en la pandemia? Tuvimos cosas como estas que contribuyeron a las confusiones. Los medios salieron enseguida, Clarín, Eliana no me va a dejar mentir, ella es muy amiga de Clarín. Los medios salieron a decir y a desdecirse. Es difícil encontrar una noticia y una desmentida de la noticia en 24 horas o menos de 24 horas. Lo cierto es que Clarín lo hizo, porque la pandemia mostró que los medios, cuando quieren ser amarillistas o el calificativo que quieran, lo son y muy bien. El otro medio es el Canal América. No tiene que ver con Clarín y sin embargo presentó la misma noticia de manera bastante parecida. Eso pudo tener, y de hecho tuvo en algunos lugares muy serias consecuencias. España, por ejemplo, tenían estadísticas que habían aumentado y mucho los abandonos de animales convivientes, perros básicamente, perros y gatos, por estas situaciones. O sea, no es una situación solamente de Argentina. No somos los únicos que hacemos esto. Otra vez Clarín, ¿no? Pero bueno, lamentablemente le toca porque hace estas cosas. Las flechas las agregué yo, pero cuando uno entraba en ciertos... Esto fue el 23 de julio de este año, hace unos días. Uno entraba a Clarín y la primera publicidad que aparecía era que la carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso después, desde Ánima, Ana María Boglio y su gente, salieron con una publicación un poco distinta. Las plantas refuerzan naturalmente tu sistema inmunológico, o algo similar. Mientras una persona sale a contar su experiencia de que la dieta que le aconsejaron los médicos para curarse del cáncer, y perdonen si hago referencia a algo en particular, pero salió en todos los medios. Estoy hablando de la situación de Federico Val, por ejemplo. Por poner un ejemplo de alguien que tuvo voz y que lo pudo oír en los medios de comunicación masivos. O sea, hay un montón de gente que atraviesa por lo mismo. Pero él pudo decir que una de las cuestiones principales de la dieta para poder remitir el tumor y que ya no lo tiene y demás, fue hacer una dieta que no tenga carne. Más allá de la discusión si era vegano, si no era vegano, si se convirtió, si no se convirtió. Digo, la carne era uno de los focos centrales de la dieta. Él logró revertir la situación de salud y sin embargo acá presentamos, porque el sistema está organizado en base a la explotación de los demás animales, a la carne vacuna como incluso la sanadora o la preventiva del COVID. Porque no es no tiene nada de ingenuidad que en la misma imagen salga la nota con el aumento de los casos de COVID no se en Argentina. O sea, las cosas no son por casualidad. El medio maneja su portal, no lo manejo yo. Para que veamos que el Estado, los medios, están todos intercomunicados y están todos con los mismos objetivos. La idea es tratar de ver eso. El Estado también se puso en modo pandemia. Fue lo primero que dijo el Estado, el Ministerio de Ambiente,
nos aconsejaba lavarnos las manos, pero desinfectarle las patas a los animales. Eso fue todo un tema, porque hubo muchos perros, sobre todo los perros, que es muy poco probable o es poco frecuente ver gente sacando a pasear gatos. Pero el común, que son los perros, terminaron muchos tratados por quemaduras en sus almohadillas y en las láminas interdigitales, por la lavandina. Porque el Ministerio de Ambiente había recomendado salir con una botella con lavandina, que no es una norma para Capital ni para, creo que, ninguna otra región del país. Digo, yo salgo a pasear con mi perro, a mí no me dicen levantá los desechos del perro, pero no me dicen que salga con una botella con lavandina. De lo contrario, tendría que salir con un chico y con los mismos elementos, porque si al chico le dan ganas en una plaza, inevitablemente sabemos y lo hemos visto que se hace. Digo, es una forma de responsabilizar a los animales con el COVID. Si es por ignorancia, la verdad es que no lo sabremos nunca. Si es por incompetencia, si es por intencionalidad, la verdad es que yo no creo que hayan querido salir a decir que la gente tenía que quemar a sus animales, pero fue la consecuencia que se terminó obteniendo. Y acá sí vemos intencionalidad, porque en el medio de la pandemia y para darle de comer a gente en comedores comunitarios o comedores escolares, se salió a pedir la autorización. O sea, esta noticia tiene, acá está el Estado con los medios básicamente como cómplices, si se quiere. No solo se salió a pedir que habiliten la casa, dan por hecho que la casa está habilitada, pero se sale a pedir que habiliten la casa en parques nacionales. Lo que todavía tiene un agravante. O sea, cazar en parques nacionales para que con la comida alimentemos en los comedores. Digo, son cosas que han pasado y que han pasado. Esto no lo tomó ningún medio televisivo. La verdad es que no la vi reflejada en Clarín a esta noticia. Pero bueno, es parte de todo lo que hacemos, ¿no? Y esto es la caza. Está bien, esto es caza furtiva. Para mí no hay diferencia entre caza furtiva, deportiva, científica. La verdad es que para mí es todo lo mismo. Esto es un procedimiento de hace muy poquito en Mendoza de guanacos. Se estaban cazando guanacos con ese arsenal, con esas camionetas. También los perros, ¿no? Obviamente. Estas son las situaciones que han estado viviendo los animales no humanos en pandemia. Y creo que se lleva la frutilla es la frutilla para el postre, digamos, esta contradicción que tenemos y que muestra eso del binarismo y esa dualidad y esa posibilidad que tenemos los humanos. Los humanos decimos que somos los únicos que tenemos razón. Creo que no lo hemos podido probar y no lo vamos a poder probar, porque si a poco fuimos probando que los demás animales sienten, que los demás animales se emocionan, que son sensibles, que sienten miedo, que sienten placer, que sienten alegría, que se entristecen, que mueren de tristeza, ahora probamos que son conscientes de lo que les pasa, de que son, de que existen, de que están en un lugar determinado, de que van a morir, la verdad es que no me llamaría la atención que vemos que son individuos que raciocinio. El tema es cómo en nuestro lugar, bueno, vamos a tener nosotros únicamente razón. Lo cierto es que estas imágenes demuestran, y las notas, demuestran la capacidad de disociación que tenemos. Algunos los acariciamos y a otros bueno, hacemos lo que ya sabemos, pero el modelo, iba a decir el paradigma, el modelo creo que se lo lleva el canciller, ¿no? Más allá de las cuestiones políticas e ideológicas, no tiene que ver con cuestiones políticas e ideológicas, sino con la persona, como una persona, más fíjense el contexto. Clarín reflejaba esto, acá la crítica no va hacia Clarín, sino hacia la persona de Felipe Solá, concretamente. Clarín reflejaba que Felipe Solá salía con su chancha, mascota, que se llama Pelota, o que él llamó Pelota, hay que ver cómo se llama la chancha en realidad. Lo cierto es que
salió a criticar a quienes tiraron, ¿se acuerdan el episodio del cordero chancho que no se sabía qué era en Uruguay? Bueno, salió a criticar eso. Y menos de un año, porque eso fue en enero, menos de un año después, teniendo una chancha como mascota y sacándose las fotos que se sacó, hace un acuerdo para traer factorías de chanchos a la Argentina, con 15 lugares ya ubicados, supuestamente, donde se van a instalar. Digo, son situaciones para de verdad pensar y repensar si lo económico y si la forma de vida que tenemos nos va, nos va a seguir gustando, de qué manera podemos seguir insistiendo para el cambio de verdad de mentalidad, para el cambio de visión y para el cambio de conducta, sobre todo. Yo sé que muchas de las cosas que digo no sorprenden o no llaman por ahí demasiado la atención, pero la verdad es que ver todas estas situaciones juntas es todo un tema. Pero los medios y el Estado, por eso lo dije hoy, sin pandemia, también funcionan de la misma manera. Por eso digo que el sistema es el que está estructurado y basado en la explotación del animal y en la discriminación arbitraria de los demás animales solamente por no ser lo que nosotros queremos que somos, queremos que sean o les exigimos que sean. Nosotros, para admitirlos en el club de persona jurídica o de personalidad jurídica, les exigimos que sean humanos y sabemos que no van a ser humanos. Por lo tanto, va a seguir funcionando así porque los animales no van a ser nunca humanos. Van a ser gatos, van a ser chanchos, van a ser vacas. Pero esto es antes de la pandemia. Y estas mentiras, y acá no solamente, de hecho no está en ninguna Clarín, por eso no tiene que ver con un medio en particular, sino con los medios como forma de comunicación y la cuestión ética de los medios. Estas situaciones yo las he mostrado en otras charlas. El perrito mestizo que aparece en el canil celeste con el collar amarillo fue el que protagonizó ese hecho lamentable en el que murió una nena de 6 años. Sin embargo, los medios presentaron a un dogo en una situación de ataque y a un rottweiler en una situación de ataque. ¿Por qué? Porque no tenían la foto del mestizo y porque además queda mucho más impactante presentar a los perros en esa situación. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? Que la gente después le tiene miedo al dogo y al rottweiler porque son esos monstruos que presentan en las imágenes. El caso de abajo, fíjense que utilizan al mismo perro. Es la misma imagen del mismo dogo, 2 diarios distintos. El de arriba es el Patagónico, el otro es Criterio Online, un diario de acá de Dolores, de mi ciudad, y el otro es un diario de Misiones. Pero los tres utilizaron la misma imagen para casos diferentes, para contextualizar realidades diferentes. Lo real fue que en los 2 casos hubo una víctima humana muerta, en los 2 casos hubo un perro como protagonista, pero todo el resto es mentira. Y ni siquiera se encargan de investigar o de informarse de verdad en toda la situación. Porque el mestizo del collar amarillo hasta el día de hoy está vivo. Nunca lo sacrificaron por haber protagonizado el hecho con la menor. Y esta fue la publicación del medio que generó un debate entre varios colegas que me hizo ponerme a investigar el tema de la ética y los medios. Yo le voy a pedir a Horacio que me avise cuando estemos cerrando o cuando me esté quedando sin tiempo, que él lo maneje. Mauri, quedan 5 o 6 minutos, se nos termina el Dale. Zoom. Listo. Esta fue la forma de presentar a un mono que había sido capturado por un humano y que a ese mono lo terminaban encerrando de por vida en una jaula por haberse convertido en un peligroso mono alcohólico. Yo lo primero que dije fue el titular es tendencioso y empezamos el debate y sí, yo sigo pensando que el titular es tendencioso y que por más que en algún momento de la nota se deje ver o entrever al
mono como una víctima de ese humano, el titular, muchas veces las personas están acostumbradas a leer solo los titulares. Y para muchos, el mono, Caluga, seguramente habrá quedado como el peligroso mono que fue encerrado de por vida. Ni siquiera es alcohólico. Y me puse a buscar un montón de cuestiones sobre los medios. Y lo que encontré fue que hay un montón de códigos de ética. En España, en casi todos los países hay códigos de ética, sobre todo en los estados que tienen democracia, que son estados de derecho democrático, en donde la libertad de expresión es uno de los pilares, y yo eso no lo discuto, creo que nadie lo podría discutir, no estaríamos hablando si no hubiese libertad de expresión. El problema es que los medios a veces, justificándose en la libertad de expresión y en la no intromisión del Estado, porque la califican como censura previa, muchas normas que ellos mismos escriben, porque las normas de ética son propias de la profesión, no las cumplen. Y en todos los códigos de ética que encontré, yo solamente tomé el de FOPEA porque es argentino y es el más corto, pero en todo se habla de reflejar la realidad, de que las imágenes no distorsionen esa realidad, de que prevalezca el interés público, de que, de que la noticia sea o la información sea tratada objetivamente, que se refleje la verdad. En todos se hace alusión a lo mismo. Bueno, tendríamos que ver, y esto es lo que yo me pregunto como abogado, empezar a buscar la forma de que, en general, pero en particular cuando se refieren a los demás animales, los medios empiecen a cumplir alguna especie de ética. Bueno, estas son opiniones absolutamente personales, pero creo que los medios son una de esas instituciones que según Foucault y otros controlaban y disciplinaban a la sociedad. Creo que los medios se han convertido en una de esos eslabones de la cadena, cadena en la que la familia por ahí en su formato tradicional colapsó o desapareció. Bueno, los medios ocuparon trascendental en esa cadena. Y el Estado también funciona sin pandemia de la misma manera que en pandemia, explotando y permitiendo la explotación, porque eso le conviene a todo el sistema, por donde lo veamos le conviene al sistema la explotación de los animales. Bueno, esto es algo que incluso ayer discutíamos, la ley de perros potencialmente peligrosos. Ayer justamente en época de pandemia ha crecido la inseguridad. ¿Por qué lo conecto con la pandemia? Porque creció la inseguridad en la pandemia. Y con el mismo argumento, fíjense que esta es la ley de Buenos Aires, pero con el mismo argumento que en los fundamentos de esta ley se condenaba a los perros por la ley dice topología, y debió decir tipología, pero bueno, son errores que los legisladores tienen a veces. Se condenó a ciertas razas de perros, con el mismo argumento, que la ola de inseguridad ha llevado a las personas a reemplazar unas razas de perros que tenían para guardia por otras que tienen para ataque. Sí, las consecuencias ¿cuáles son? Entre el Estado con la ley y los medios con su difusión, tenemos policías que le disparan a un perro solamente porque es pitbull. Esto pasó y sigue pasando. Lo ven en la calle y le disparan porque es pitbull, no está atado con correa, no está atado con cadena, no lleva bozal, le pegan un tiro. Esto pasó de verdad y sigue pasando. No fue el único caso. Por eso digo que ni los medios ni el gobierno son inocentes en ninguna de estas situaciones o de estas cuestiones. Esto creo que ya lo saben y no tiene que ver con específicamente esto de la pandemia, pero sí esto del biopoder y del necropoder y de las biopolíticas y de las necropolíticas. Esto es algo que empezamos a debatir ahora hace poco con un colega, y que la verdad que es todo un mundo para empezar a hablar, y qué es lo que está detrás de toda esa explotación, segregación de los demás animales. Digo, el que no haya políticas para los animales en situación de calle, para la fauna urbana en situación de calle, eh, no tiene más que ver que con una decisión política de no hacer nada
para que solo se regularice la forma de vivir y de morir de esos animales. No tiene mucho más que ver que con eso. De verdad que esto es todo un mundo para empezar a ver y a estudiar y a analizar. Y que está detrás de todo esto, de la explotación de vacas para consumo, de la explotación de los animales en los acuarios. Y esta no sé si la vieron todos, pero tiene que ver y tiene que ver directamente con esta pregunta, ¿no? Le hice yo y que se la empecé a hacer a mucha gente. ¿Qué vas a hacer cada día para prevenir o para tratar de evitar las futuras pandemias? Porque ya sabemos que van a venir más. Ya sabemos que van a venir otras. De hecho, a esta muchos la esperaban. No nosotros, pero muchos la esperaban. Sabían que iba a llegar. Y esto es de la pandemia de la que se llamó gripe española. Esto es de 1919 o 1920 la foto. Si nos sacamos una foto hoy en familia, probablemente los barbijos serían los mismos. Seguro que el gato hoy no tendría barbijo porque sabemos que no contagia, pero en ese momento quizás se quería prevenir al gato, o sea, evitar que el gato se contagiara, no lo sabremos. Tiene que ver y no tiene que ver con pandemias, tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con nosotros y nuestra relación, tiene que ver con una ética, una postura moral, que termine siendo un reconocimiento jurídico, no tengo dudas. Y en esta discusión, alguna vez, a quien nombré hoy como australiano, Peter Singer, le decía a Tom Regan que no era una cuestión de amor, sino que era una cuestión de ética. Peter Singer fue el australiano que yo citaba hoy con el caso de Australia y los incendios. Yo creo que sí, decididamente es una cuestión de ética humana, pero tiene que ser una cuestión de amor animal. O sea, terminar teniendo esas imágenes no nos tiene que hacer la diferencia si estamos en pandemia o no estamos en pandemia. Digo, me parece que esto es lo que está en el fondo incluso de las pandemias. No sé, Horacio, si queda tiempo para algo, si quieren. Bueno, habrías terminado, Mauricio. Le podemos hacer preguntas. Sí, sí. Bueno, acá había una pregunta. ¿Alguno conoce las leyes de fauna exótica de Suecia, Venezuela y Alemania? Pregunta, porque son animales no humanos en peligro de extinción. Matarlos por falta de espacio es terrible. Creo que estaba relacionado a lo que vos estabas comentando. La pregunta sería si conocemos las leyes de Suecia, Venezuela o Alemania y tenemos alguna referencia. No tengo los detalles, o sea, no tengo un estudio pormenorizado, analizado de esas legislaciones. La verdad es que yo no es algo que me apasione, sinceramente, el derecho comparado. Sí trato de hacerlo cuando tengo algo. Estoy buscando porque creo que había una situación con Alemania, precisamente, que tenía que ver con esto de los zoológicos. Y Alemania a raíz de la pandemia, está pidiendo que se deje, que se elimina, que se prohíba a nivel internacional el comercio de especies exóticas. Yo hace poquito lo compartí, no la tengo acá, era para otra situación, pero hace poquito lo compartí. Alemania está hoy pidiendo que se deje de comerciar, que se elimine el comercio de especies exóticas. Lo que yo me pregunto es por qué las especies exóticas solamente. En realidad, si entendemos de verdad el tema, lo que tenemos que hacer es dejar de explotar y usar a los animales. Si lo plantean como una situación para evitar pandemias, no creo que se vaya a evitar. Digo, creo que muchos le pusieron el foco de verdad al murciélago y al pangolín cuando no se tiene certeza de que haya sido originado esto en que
voy a ser gráfico, en que un chino haya comido un pangolín o haya comido un murciélago. No se tiene certeza 100% de cómo se originó esta pandemia particularmente. Sí se sabe que los coronavirus son familias que están en los mamíferos, en animales, que nosotros tenemos nuestros coronavirus, que otras especies tienen sus coronavirus, y que en este caso ha habido mutaciones. Lo cierto es que Alemania tiene un régimen, Alemania, Suiza, los países de la Comunidad Europea en general, son en general bienestaristas, más allá de sus leyes, que podemos analizarlas y empezar a debatir si qué está bueno y qué está malo, porque seguramente tienen cosas muy buenas con respecto a los demás animales, pero en general son bienestaristas y todo está en función del humano, obviamente. Por eso digo que más allá de las leyes que prohíban el comercio de especies exóticas o silvestres en peligro de extinción, porque son todas clasificaciones humanas de las que los demás animales ni siquiera se enteran. No saben, un oso hormiguero no sabe que está en peligro de extinción. Por Perdón, poner simplemente un ejemplo. Yo hice la Diga. pregunta porque, bueno, a mí me parece que está bien, es un paso, qué sé yo, lo de Alemania con respecto al comercio de especies exóticas. Ahora, yo estoy convencida que lo hacen pura y exclusivamente por el miedo que está presente hoy en todo el mundo. Ahora, preguntaba por qué yo veo que generalmente las noticias estas que salieron fueron todas sobre especies que tienen que ir a pelear el tema de las esterilizaciones mira, no quiero decir que no le van a dar de comer a animales con otros, porque la verdad es que eso no me sorprende nada, pero en el hipotético caso de que sucediera, se podría pelear por eso. Ahora, me llama la atención que no haya ninguna repercusión en esos países, que sea tan libre esto de mato 6 o 9, no me acuerdo, cachorros de leones porque no tengo espacio, es un montón. Entonces, de por ahí va mi duda. Si alguien conocía algo sobre la ley de fauna de Venezuela, como para ver qué es lo que pasa. A mí me han surgido, incluso cuando digo esas cosas, cuando las expreso en las redes, me han surgido debates con gente que conozco y con gente que no conozco. Hace poco me surgió cuando hablaba del caso de una gatita que llevaron una familia que estuvo en Sudamérica, volvió, no me acuerdo si era a Bulgaria, hace bastante poco, hace menos de un mes o como mucho. Y la gatita no tenía todo el plan de vacunación completo y demás. ¿El caso de Lee? La ingresar, ¿De Bélgica? Sí, de Bélgica. Finalmente le dieron la oportunidad, pero porque hubo una movida de redes y demás muy grande a nivel internacional. Pero si no, esa gatita, por el simple hecho de no tener las vacunas, iba a ser para ellos dormida, sacrificada, para nosotros muerta, matada, asesinada, el calificativo que cada uno quiera. Pero por lo que dice Nicolás Chimento, que recién escribía por acá, son sociedades que ya la norma es eso. Primero el humano, después lo demás, y lo demás todos tienen que cumplir las reglas que pone el humano. Porque el humano cree que... Una vez salió una noticia también en Alemania, y por ahí está bueno esto de los nombres de los países, ¿no? Porque nos salimos de China y nos posicionamos en países como Suecia o Alemania, que son para nosotros modelos en muchas otras cosas. Decían que al haberse prohibido la caza de zorros, por ejemplo, y para evitar la contaminación o la zoonosis entre los parásitos por ahí de los zorros cuando se acercan a las ciudades y demás, en lugar de salir a matarlos, sembraban antiparasitario. Ahora, eso se contradice absolutamente con lo que acababan de mostrar los diarios y que fue real en zoológicos tanto estatales como particulares, porque hay zoológicos legales particulares, privados. Mataban a unas especies para alimentar a las otras. Y lo toman como normal, porque es algo que yo estoy cuestionando mucho en estos días en las redes, ¿no?
Yo Quedan 5 digo, a minutos. mí no me... Bien, no me gusta a mí ponerme yo como ejemplo, porque no soy ejemplo de nada, pero cuando hago algo, me hago cargo también. Yo estoy cuestionando mucho esto del tema de normalidad, ¿no? O sea, se están preguntando si vamos a tener un verano raro, un verano atípico. Sí, vamos a tener un verano anormal, porque lo que nosotros llamamos normalidad no era algo natural y algo etéreo, algo eterno. Un virus, algo tan chiquitito y que ni siquiera podemos ver, nos hizo entender que lo que llamamos normalidad era una mentira que pudimos vivir hasta cierto momento y que ahora tendremos que barajar y dar de nuevo. Y esas sociedades normalizan esto, como nosotros normalizamos durante mucho tiempo, hasta hoy que se está empezando a cuestionar, las jineteadas, por ejemplo. Yo Mauricio, creo que por ahí viene el tema, ¿no? Funcionan como sociedad muy prolijito y muy como reloj, cuando están todos. El otro día hubo una marcha anticuarentena de 15.000 alemanes, por ejemplo, y nadie esperaba que 15.000 alemanes salieran a la calle a reclamar para que los dejen salir a la calle, porque son una sociedad que no se caracteriza, digamos, por eso. Sí, Horacio. mira, hay una pregunta acá que hacen. Preguntan, ¿tiene protocolos de actuación policial para casos de denuncia de maltrato animal? En el Chaco solicitan al denunciante que consiga asilo para el animal maltratado, por lo que mucha gente desiste de hacer las denuncias. Bueno, es cierto que mucha gente desiste de hacer las denuncias, trato de hacerlo rápido. No hay un protocolo unificado, sí hay regiones, provincias, municipalidades que tratan de hacer protocolos y que trabajan muy bien. Bahía Blanca, por ejemplo, es uno, la veo a Regina en la foto, es uno de los lugares. Hay muchos lugares que tienen protocolos y que están en contacto permanente, proteccionistas con instituciones y con policía y con fiscalía. La gran mayoría no. No es cierto que, no es legal al menos, ni legítimo que le tengan que exigir ni prueba al denunciante, porque si no, le estoy llevando el caso resuelto. Si yo llevo la prueba, le estoy Claro. llevando el caso resuelto y el fiscal lo único que hace es elevar a juicio. O decir, para mí acá no hay delito. Sí es cierto que como se minimiza y se subestima tanto el tema, nos conviene a nosotros llevar la prueba. Y con respecto al asilo o al albergue, llevar el asunto resuelto nos facilita que nos den la orden de allanamiento y secuestro, entre comillas, del animal para que nosotros lo podamos llevar. Es una cuestión de conveniencia, no es una exigencia legal para no tomar la denuncia. Exacto, No sé si exacto. respondí a la pregunta. Sí, 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 para mí sí. Bueno, Mauricio, te agradezco de corazón que hayas participado, que nos hayas dado todos estos conceptos y que este, nos hayas permitido escucharte fundamentalmente. Sí, voy a prever para la próxima reunión mucho más tiempo. Yo había pedido un tiempo de 1 hora y media en función de lo que nos No, habilitaban, no, pero pero tenemos... yo me voy por las ramas, no. No, pero Pero estupendo. Horacio, no lo Hay conoces gente a que, Mauricio, o sea, 1 hora y media es como la nada misma, ¿me Claro, entendés? No. hay seguro. gente que es más concreta para hablar. No, bueno, sabiendo que está de nosotros, cuando nos juntamos a charlar, que hablamos y hablamos, pero es interesante. Quiero darle la bienvenida al doctor Raúl Molina. Él es integrante del Instituto también de Derecho Animal. Él es uno de los expositores que va a estar también capacitando a la policía y todo lo que tiene que ver con procesal. Nada, Ese, no me ese, queda. ese es un enorme paso. Poder capacitar a la policía y tener un contacto permanente es un enorme paso. Y él también es miembro del Instituto de Derecho Procesal Penal, Diego, ¿es así? Buenas noches. Sí, sí, buenas noches, es así. Buenas noches. Lamentablemente lo nuestro va a ser de acá en adelante una actividad docente más que nada, porque el tema del derecho animal es el mayor inconveniente que tiene es la ignorancia. La gente tiene internalizada en su cabeza el animal como mascota, como comida, como servicio, como plaga, como cualquier cosa menos como ser sintiente. Por eso digo que nuestra labor en los institutos va a ser siempre docente. Y es gracias a los institutos y a las diversas organizaciones que tenemos que estos temas están adquiriendo trascendencia. En la medida en que la gente pueda darse cuenta que los animales no son solo mascotas, sino que sienten también, van a empezar a comprender este tema.
Y yo creo que en el futuro estos temas van a ser no solamente comprendidos, sino que van a ser conocidos por muchos y la historia va a empezar a cambiar. Es por eso que destaco este tipo de actividades y de todos los institutos, porque es realmente la base que vamos a tener para lograr algo mejor. Así es, Diego. Seguro. Bueno, gracias, Diego, por sumarte. Ahora, después que terminamos nosotros, el doctor Molina también va a estar dando una charla desde el Instituto de Derecho Procesal Penal. Bueno, amigos, estos encuentros virtuales nos privan de lo que viene después de cada charla, donde estamos juntos y nos podemos dar un abrazo y bueno, decirles que les agradezco que hayan participado, que se hayan sumado a esta primera actividad del instituto y bueno, decirles que los estimo mucho, que los extraño y que espero que pronto nos podamos reunir en Mendoza 2020, si Dios quiere, para poder seguir trabajando en lo que nos gusta hacer. 2021. Bueno, 2021. pero va a ser el encuentro 2020. Claro, va a ser el encuentro 2020. Vamos un año para atrás en eso. Gracias Regina, Soledad, Janina, bueno, a todos los que se han sumado, Nicolás, Viviana. Y nada, un abrazo grande. Gracias por haber participado, amigo. Gracias, Mauricio, siempre generoso para conmigo y los conceptos siempre así tanto que nos dejan. Y bueno, extrañando los desayunos con ustedes en los viajes. Seguro, seguro. Un abrazo para vos, Horacio, y gracias a todos por aguantar este rato. Bueno, un saludo, Eliana, que estés bien. Buenas noches. Un gusto verlo. Buenas noches. Gracias a todos. Que estén bien todos. Gracias.